El rugido suave del motor de mi nueva Kawasaki Ninja 400 llenaba mis oídos mientras me sentaba en el asiento de cuero, sintiendo la emoción recorrer mi cuerpo. Después de años de ahorros y sueños, finalmente tenía mi propia moto, y no cualquier moto, sino una belleza seminueva que brillaba bajo el sol de Barcelona. ¿Qué te parece, cariño?, preguntó Alejandro, mi marido, con una sonrisa de oreja a oreja. Sus ojos brillaban casi tanto como el cromado de la moto. Es perfecta, respondí, casi sin aliento. Recordé cómo habíamos llegado a este momento. Cada mes, durante los últimos 3 años, habíamos apartado una parte de nuestros salarios. Sacrificamos salidas a cenar, vacaciones lujosas e incluso algunas comodidades diarias. Todo por este sueño de 2 ruedas. ¿Recuerdas cuando empezamos a ahorrar?, pregunté a Alejandro mientras pasaba mi mano por el tanque de combustible. Claro que sí, respondió él, riendo. Pensé que estabas loca cuando dijiste que querías una moto. Pero ahora, viéndote así, sé que valió cada céntimo. Me sumergí en los recuerdos de aquella noche, hace 3 años, cuando le conté a Alejandro sobre mi deseo de tener una moto. Estábamos cenando en nuestro pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, con vistas a las luces de la ciudad. Ale, le dije, jugando nerviosamente con mi tenedor, he estado pensando, ¿qué te parecería si empezáramos a ahorrar para una moto? Alejandro me miró sorprendido, con un trozo de pan a medio camino de su boca. ¿Una moto? Tú. Pero si nunca has montado una. Lo sé, respondí apresuradamente. Pero siempre ha sido un sueño para mí. Imagina recorrer la Costa Brava, sentir el viento, la libertad. Vi cómo la expresión de Alejandro pasaba de la sorpresa a la curiosidad y finalmente a la emoción. Bueno, dijo finalmente, supongo que tendríamos que empezar a ahorrar en serio. Y así lo hicimos. Mes tras mes, año tras año. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Como aquella vez que tuvimos que rechazar la invitación a la boda de un amigo en Ibiza porque el viaje habría consumido varios meses de nuestros ahorros para la moto. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, me preguntó Alejandro esa noche. Podríamos usar el dinero para otras cosas. Un viaje, tal vez, o un nuevo sofá. Pero yo estaba decidida. Este no es solo un capricho, le expliqué. Es un sueño. Y quiero cumplirlo contigo. Ahora, sentada en mi Kawasaki Ninja 400, sabía que cada sacrificio había valido la pena. Giré la llave y el motor cobró vida con un ronroneo que me hizo sonreír. ¿Lista para tu primera salida?, preguntó Alejandro, tendiéndome el casco. Más que lista, respondí, poniéndomelo. ¿Qué te parece si vamos hacia la Costa Brava? Alejandro asintió, montándose en su propia moto, una Yamaha que había comprado de segunda mano el año anterior. Te sigo, cariño. Salimos de nuestra casa en las afueras de Barcelona, el rugido de nuestros motores rompiendo la tranquilidad del barrio. A medida que nos alejábamos de la ciudad, el paisaje cambiaba. Los edificios dieron paso a colinas ondulantes y, finalmente, a vistas impresionantes del Mediterráneo. La carretera serpenteaba a lo largo de la costa, ofreciendo vistas breathtaking en cada curva. El viento azotaba mi chaqueta y podía oler la sal del mar. Era todo lo que había soñado y más. Nos detuvimos en un mirador, aparcando las motos una junto a la otra. Me quité el casco y respiré profundamente, llenando mis pulmones con el aire fresco del mar. ¿Qué te parece?, preguntó Alejandro, acercándose a mí y rodeando mi cintura con su brazo. Es increíble, respondí, apoyando mi cabeza en su hombro. Gracias por hacer esto posible. Somos un equipo, dijo él, besando mi frente. Tú tuviste el sueño, yo solo te ayudé a alcanzarlo. Mientras observábamos el sol comenzar a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rosa, no pude evitar pensar en todas las aventuras que nos esperaban. La Costa Brava era solo el comienzo. Imaginé viajes a los Pirineos, escapadas de fin de semana a la Costa del Sol, tal vez incluso un viaje por toda España. ¿En qué piensas?, preguntó Alejandro, notando mi mirada perdida en el horizonte. En todas las carreteras que nos esperan, respondí con una sonrisa. En todas las puestas de sol que veremos desde diferentes acantilados y playas.
Alejandro rió. Apenas tienes la moto y ya estás planeando conquistar toda España. ¿Por qué conformarnos con España?, bromeé. ¿Qué tal Europa? Imagina recorrer los Alpes, visitar pequeños pueblos en la Toscana, explorar los fiordos de Noruega. Wow, Alejandro levantó las manos en señal de rendición, pero su sonrisa era amplia. Vayamos paso a paso. Primero, dominemos estas carreteras. Asentí, volviendo mi atención a la hermosa vista frente a nosotros. El sol casi había desaparecido, dejando tras de sí un cielo púrpura salpicado de estrellas. Deberíamos volver, dijo Alejandro después de un rato. Se está haciendo tarde y aún no estás acostumbrada a conducir de noche. Tenía razón, por supuesto. Aunque la emoción me hacía querer seguir conduciendo hasta el amanecer, la prudencia era importante. Después de todo, teníamos todo el tiempo del mundo para explorar. Volvimos a montar en nuestras motos y emprendimos el camino de regreso a Barcelona. Las luces de la ciudad brillaban en la distancia, guiándonos hacia casa. Mientras conducíamos, sentí una profunda sensación de satisfacción y gratitud. No solo por la moto, sino por tener a alguien como Alejandro a mi lado, alguien dispuesto a apoyar mis sueños, por locos que pudieran parecer al principio. Cuando finalmente llegamos a casa y guardamos las motos en el garaje, me quedé un momento admirando mi Kawasaki. Alejandro me abrazó por detrás. ¿Feliz?, preguntó. Más de lo que puedo expresar, respondí, girándome para mirarlo. Gracias por esta sorpresa, por apoyarme, por todo. No hay de qué, dijo él, besándome suavemente. Ahora, ¿qué te parece si celebramos con una copa de vino? Asentí entusiasmada. Mientras subíamos las escaleras hacia nuestro apartamento, no pude evitar lanzar una última mirada a mi moto. Era más que un vehículo, era la materialización de un sueño, el comienzo de una nueva aventura. Y no podía esperar para ver dónde nos llevaría. Era un sábado aparentemente tranquilo. El sol de Barcelona se filtraba por las ventanas del garaje, creando un juego de luces y sombras sobre el brillante acabado de mi Kawasaki Ninja 400. Me encontraba allí, paño en mano, dándole los últimos toques de limpieza a mi preciada moto. El aroma a cera y cuero llenaba el aire, mezclándose con la satisfacción que sentía cada vez que admiraba a mi nueva compañera de dos ruedas. «Eres una belleza», murmuré, pasando mi mano por el asiento. Cada curva, cada detalle me recordaba el esfuerzo y la dedicación que habíamos invertido Alejandro y yo para hacer realidad este sueño. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no escuché los pasos acercándose. De repente, una voz cortante rompió mi burbuja de felicidad. «Así que es esto en lo que gastáis el dinero mientras yo apenas puedo pagar mis cuentas». Me giré sobresaltada. Allí, en la entrada del garaje, estaba Pilar, mi suegra. Su figura menuda proyectaba una sombra sorprendentemente larga, y su rostro, normalmente amable aunque un poco severo, mostraba una expresión que nunca antes había visto, una mezcla de disgusto, decepción y algo más, envidia, quizás. «Pilar», dije, intentando mantener la calma. «No te esperábamos hoy. ¿Cómo estás?» Ella ignoró mi saludo, sus ojos fijos en la moto. «¿Cuánto os ha costado este juguete?» Sentí como la tensión comenzaba a crecer en mi pecho. Pilar nunca había sido una persona fácil, pero generalmente manteníamos una relación cordial. Sin embargo, en ese momento, pude sentir años de resentimiento no expresado emanando de ella. «Pilar», comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, «esta moto es el resultado de años de ahorro y planificación. Alejandro y yo». «Alejandro», me interrumpió. «Mi hijo nunca habría gastado dinero en algo tan frívolo. Esto debe ser idea tuya». Sus palabras me golpearon como una bofetada. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. «Fue una decisión que tomamos juntos», expliqué. «Hemos trabajado duro para poder permitírnoslo sin descuidar nuestras otras responsabilidades». Pilar soltó una risa amarga. «¿Responsabilidades? ¿Qué sabéis vosotros de responsabilidades? Mientras yo lucho cada mes para llegar a fin de mes, vosotros os dais estos lujos». Sentí como la frustración comenzaba a crecer dentro de mí.
¿Cómo podía juzgarnos así, sin saber nada de nuestros esfuerzos y sacrificios? Pilar, entiendo que estés pasando por dificultades, pero eso no tiene nada que ver con nuestras decisiones financieras, dije, tratando de mantener un tono conciliador. Si necesitas ayuda, podemos hablar de ello, pero... ¿Ayuda? Escupió la palabra como si fuera veneno. No necesito vuestra caridad. Lo que necesito es que mi hijo deje de malgastar dinero en tonterías y se preocupe por su madre. La situación estaba escalando rápidamente. Nunca había visto a Pilar tan alterada, y me di cuenta de que esto iba más allá de la moto. Años de tensiones familiares, de expectativas no cumplidas y de resentimientos guardados estaban saliendo a la superficie. Pilar, por favor, cálmate, intenté razonar con ella. Podemos hablar de esto tranquilamente. Estoy segura de que si nos sentamos con Alejandro. Pero ella no estaba escuchando. Sus ojos recorrían el garaje, deteniéndose en cada detalle que para ella representaba un lujo innecesario. La vi fijarse en las herramientas nuevas que Alejandro había comprado, en el pequeño refrigerador que habíamos instalado para tener bebidas frescas durante nuestras sesiones de mantenimiento de la moto. Todo esto, murmuró, más para sí misma que para mí, mientras yo vivo en un apartamento que se cae a pedazos. Intenté acercarme a ella, pero se alejó como si mi tacto pudiera quemarla. Pilar, escúchame. Sé que las cosas no han sido fáciles para ti desde que el padre de Alejandro falleció, pero... No te atrevas a hablar de él, gritó, sus ojos llenos de lágrimas de rabia. Tú no sabes nada. Vienes aquí, con tu juventud y tus sueños, y crees que puedes entender lo que es luchar toda una vida. Sus palabras me dolieron, pero también me hicieron darme cuenta de cuánto dolor llevaba dentro mi suegra. Detrás de su rabia, pude ver a una mujer asustada, que se sentía dejada atrás por un mundo que avanzaba demasiado rápido para ella. Tienes razón, admití suavemente. No puedo entender completamente por lo que has pasado. Pero estamos aquí para ti, Pilar. Somos familia. Por un momento, vi un destello de vulnerabilidad en sus ojos, como si mis palabras hubieran penetrado su armadura de resentimiento. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por una determinación fría. Familia, repitió con amargura. La familia se cuida mutuamente. La familia no se da estos lujos mientras otros sufren. Antes de que pudiera reaccionar, Pilar se movió rápidamente hacia la bancada donde había dejado las llaves de la moto. Las agarró con una agilidad sorprendente para su edad. Si yo no puedo tener una vida cómoda, gritó, agitando las llaves frente a mí, vosotros tampoco merecéis estos lujos. El pánico me invadió. Pilar, ¿qué estás haciendo? Por favor, dame las llaves. Pero ella no me escuchaba. Con una determinación que nunca antes había visto en ella, se acercó a la moto. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la preocupación por mi suegra y el miedo por lo que pudiera hacer con mi preciada Kawasaki. Pilar, detente, grité, pero era demasiado tarde. Para mi horror, la vi subirse a la moto con dificultad. Sus manos, temblorosas por la edad y la emoción, luchaban por introducir la llave en el contacto. Por favor, bájate, supliqué, acercándome cautelosamente. Es peligroso. Tú no sabes manejar una moto. Pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Pilar estaba completamente consumida por su rabia y su dolor. En ese momento, comprendí que lo que estaba presenciando iba mucho más allá de una simple discusión familiar. Era el estallido de años de frustraciones acumuladas, de sueños no realizados y de una vida que no había resultado como ella esperaba. Mientras observaba impotente cómo Pilar intentaba arrancar la moto, una mezcla de emociones me invadió. Miedo por su seguridad, rabia por su comportamiento imprudente, pero también una profunda tristeza por el dolor que claramente la consumía. En ese instante, escuché el motor de la Kawasaki cobrar vida. El rugido llenó el garaje, mezclándose con mis gritos desesperados y los jadeos de Pilar. La situación había escapado completamente de mi control, y lo único que podía hacer era observar, con el corazón en la garganta, cómo se desarrollaba este desastre ante mis ojos. El rugido del motor de mi Kawasaki Ninja 400 llenaba el garaje, mezclándose con los latidos acelerados de mi corazón. Pilar, mi suegra,
estaba sentada en la moto, sus manos temblorosas aferradas al manillar. La situación había escalado más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Pilar, por favor, supliqué, acercándome cautelosamente. Bájate de la moto. Podemos hablar de esto. Sus ojos, llenos de una mezcla de rabia y miedo, se clavaron en mí. ¿Hablar? ¿Ahora quieres hablar? Después de años de ignorarme, de vivir vuestra vida perfecta mientras yo apenas sobrevivo. Intenté mantener la calma, aunque por dentro estaba aterrorizada. No solo por mi moto, sino por la seguridad de Pilar. Nunca te hemos ignorado, dije suavemente. Siempre has sido parte de nuestras vidas. Esta moto es fruto de mucho esfuerzo y planificación financiera. Pilar soltó una risa amarga. ¿Planificación financiera? ¿Es así como lo llamas? Mientras yo cuento céntimos para pagar la calefacción, vosotros os dais estos lujos. Respiré hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Entiendo que estés molesta, Pilar. Pero esto no es la solución. Por favor, bájate y hablemos como adultos. Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos. Pero rápidamente fue reemplazado por determinación. No, dijo firmemente. Si yo no puedo tener una vida cómoda, vosotros tampoco merecéis estos lujos. Antes de que pudiera reaccionar, Pilar giró el acelerador. La moto rugió con más fuerza, haciendo que mi corazón saltara a mi garganta. Pilar, no, grité, pero era demasiado tarde. La moto se movió bruscamente hacia adelante. Pilar, que claramente no sabía cómo controlarla, perdió el equilibrio casi de inmediato. Vi con horror cómo ella y mi preciada Kawasaki caían al suelo del garaje. El estruendo del metal contra el concreto fue ensordecedor. Chispas volaron cuando la moto se arrastró por el suelo, dejando una marca en el cemento. Pilar rodó a un lado, quedando inmóvil por un momento que pareció eterno. Pilar, grité, corriendo hacia ella. El miedo por su seguridad superó cualquier preocupación por la moto en ese instante. Me arrodillé junto a ella, mis manos temblando mientras comprobaba si estaba herida. Pilar, ¿estás bien? ¿Puedes oírme? Lentamente, ella abrió los ojos, parpadeando confundida. ¿Qué ha pasado?, murmuró. Has tenido un accidente, respondí, ayudándola a sentarse. ¿Te duele algo? Pilar se quejó suavemente mientras se movía. Mi cadera, y mi brazo. Rápidamente examiné sus extremidades, agradecida por los cursos de primeros auxilios que había tomado. No parecía haber fracturas evidentes, pero seguramente tendría contusiones. Creo que estás magullada, pero no parece haber nada roto, le dije. Aún así, deberíamos llevarte al hospital para asegurarnos. Pilar asintió débilmente, y por primera vez desde que había llegado, vi vulnerabilidad en sus ojos. Lo siento, susurró. No sé qué me pasó. Suspiré, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Está bien, Pilar. Lo importante es que estás a salvo. Mientras la ayudaba a ponerse de pie, no pude evitar mirar hacia mi moto. Yacía de lado, con arañazos profundos en el carenado y el espejo retrovisor roto. El dolor de ver mi sueño dañado se mezcló con la preocupación por Pilar y la frustración por toda la situación. Tu moto, comenzó Pilar, su voz quebrada. No te preocupes por eso ahora, la interrumpí, aunque no pude evitar que mi voz temblara ligeramente. Vamos a centrarnos en ti. La ayudé a sentarse en una silla cercana y fui a buscar un vaso de agua. Mientras lo hacía, mi mente daba vueltas. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo profundo que era el resentimiento de Pilar? Cuando regresé con el agua, encontré a Pilar llorando silenciosamente. Lo he estropeado todo, ¿verdad?, dijo entre sollozos. Me senté a su lado, ofreciéndole el vaso. Pilar, lo que hiciste fue peligroso y imprudente, dije con firmeza pero sin dureza. Pero creo que esto va más allá de la moto. ¿Qué está pasando realmente? Ella tomó un sorbo de agua antes de responder. Me siento olvidada.
Veo cómo Alejandro y tú avanzáis en la vida, tenéis vuestros sueños, vuestros planes. Y yo me he quedado atrás. Su confesión me golpeó con fuerza. ¿Cómo no habíamos notado su dolor? Pilar, nunca fue nuestra intención hacerte sentir así. Te queremos y eres una parte importante de nuestras vidas. Lo sé, dijo suavemente. Pero a veces es difícil ver la felicidad de otros cuando uno se siente tan solo. Sentí una punzada de culpabilidad. Habíamos estado tan enfocados en nuestros propios sueños que no nos habíamos dado cuenta de cómo se sentía Pilar. Te hemos fallado, admití. Deberíamos haber estado más atentos, haber hablado más contigo sobre cómo te sentías. Pilar negó con la cabeza. No, yo soy la que ha actuado mal. No tenía derecho a hacer lo que hice. Es solo que, ver esa moto, saber cuánto habíais gastado en ella, me hizo sentir aún más insignificante. Tomé su mano, notando lo frágil que se sentía. Pilar, el dinero no lo es todo. Sí, Alejandro y yo hemos trabajado duro para permitirnos algunos lujos, pero eso no significa que no nos preocupemos por ti o que no queramos ayudarte. No quiero ser una carga, murmuró. No lo eres, insistí. Eres familia. Y la familia se apoya mutuamente. Nos quedamos en silencio por un momento, el único sonido era el tic-tac del reloj en la pared del garaje. Finalmente, Pilar habló de nuevo. ¿Crees que Alejandro me perdonará? Por supuesto que sí, respondí sin dudar. Te quiere, Pilar. Estará preocupado, pero entenderá. Justo en ese momento, escuchamos el sonido de un coche aparcando fuera. Alejandro había llegado. Oh, Dios, susurró Pilar, el pánico evidente en su voz. Tranquila, la calmé. Enfrentaremos esto juntas. Mientras esperábamos a que Alejandro entrara, miré a Pilar y luego a la moto caída. Este incidente, por doloroso que fuera, podría ser el catalizador que necesitábamos para abordar los problemas que durante tanto tiempo habían afectado a nuestra familia. Era el momento de la verdad, de enfrentar nuestros miedos y resentimientos, y de encontrar un camino hacia adelante, juntos. El sonido de las llaves de Alejandro en la puerta principal resonó en el silencio tenso del garaje. Pilar y yo intercambiamos miradas, la suya llena de miedo y la mía de preocupación. Los pasos de Alejandro se acercaban, y cada segundo parecía estirarse eternamente. ¿Cariño? ¿Estás en el garaje? La voz de Alejandro llegó desde el pasillo. Antes de que pudiera responder, la puerta del garaje se abrió completamente. Alejandro entró, su expresión cambiando rápidamente de una sonrisa casual a una de shock al ver la escena frente a él, su madre sentada, visiblemente magullada, y mi Kawasaki Ninja 400 tirada en el suelo, con evidentes daños. ¿Qué demonios ha pasado aquí?, exclamó, sus ojos moviéndose rápidamente entre Pilar, yo y la moto caída. Me levanté lentamente, tratando de mantener la calma en mi voz. Ale, ha habido un accidente. Tu madre. Mamá, interrumpió Alejandro, corriendo hacia Pilar. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Pilar, que hasta ese momento había mantenido la compostura, rompió a llorar. Lo siento mucho, hijo. Yo hice algo terrible. Alejandro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Estás herida? Mientras Pilar sollozaba, incapaz de formar palabras coherentes, decidí intervenir. Ale, tu madre vino de visita y, bueno, hubo una discusión. Las cosas se salieron de control y... ¿Una discusión? Alejandro me miró confundido. ¿Qué tipo de discusión termina con mi madre herida y tu moto destrozada? Tomé una respiración profunda. Tu madre estaba molesta por la moto. Sentía que estábamos gastando dinero en lujos mientras ella pasaba dificultades. En un momento de impulso, tomó las llaves y... Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par al comprender. ¿Intentaste conducir la moto?, preguntó a su madre, su voz una mezcla de incredulidad y preocupación. Pilar asintió débilmente. Estaba tan enojada, tan herida. No pensé en lo que hacía. Perdí el control casi de inmediato y...
Y caíste, completó Alejandro, pasando suavemente su mano por el brazo magullado de su madre. Dios mío, mamá, podrías haberte matado. El silencio cayó sobre nosotros por un momento, solo interrumpido por los sollozos ocasionales de Pilar. Podía ver la lucha interna en los ojos de Alejandro, preocupación por su madre, confusión por la situación, y un destello de algo más, decepción, tal vez. Necesitamos llevarte al hospital, dijo finalmente Alejandro. Esas contusiones no se ven bien. Estoy bien, protestó débilmente Pilar. No necesito ir al hospital. No es negociable, mamá, respondió Alejandro con firmeza. Necesitamos asegurarnos de que no tengas lesiones internas. Mientras Alejandro ayudaba a su madre a ponerse de pie, me acerqué a la moto caída. El daño era considerable, el carenado estaba arañado y abollado, el espejo retrovisor colgaba precariamente, y había manchas de aceite en el suelo del garaje. Lo siento mucho, escuché a Pilar decir detrás de mí. Pagaré por los daños, lo prometo. Me giré para mirarla, notando la vergüenza y el arrepentimiento en sus ojos. Pilar, ahora mismo lo importante es tu salud. Ya hablaremos de la moto más tarde. Alejandro asintió, apoyando mi declaración. Vamos, mamá. Te llevaré al hospital. Cariño, ¿puedes venir con nosotros? Por supuesto, respondí, tomando mi bolso y las llaves del coche. Mientras salíamos del garaje, no pude evitar lanzar una última mirada a mi Kawasaki. El sueño por el que habíamos trabajado tanto yacía dañado en el suelo, una metáfora perfecta de cómo un momento de ira puede destruir años de esfuerzo. En el coche, el silencio era palpable. Alejandro conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Pilar estaba sentada en el asiento trasero, su mirada perdida en la ventana. Yo ocupaba el asiento del copiloto, mi mente dando vueltas sobre cómo habíamos llegado a este punto. Mamá, Alejandro rompió finalmente el silencio. ¿Por qué no nos dijiste que estabas pasando por dificultades económicas? Pilar suspiró. No quería ser una carga. Ustedes son jóvenes, tienen sus propios sueños y metas. No quería interponerme en su camino. Pero somos familia, insistí, girándome para mirarla. Se supone que debemos apoyarnos mutuamente. Lo sé, respondió Pilar, su voz apenas un susurro. Es solo que, ver cómo avanzaban en la vida, cómo podían permitirse cosas que yo ni siquiera podía soñar. Me hizo sentir insignificante, olvidada. Alejandro sacudió la cabeza. Mamá, nunca te olvidaríamos. Si hubiéramos sabido. ¿Qué? Interrumpió Pilar. ¿Habrían renunciado a sus sueños por mí? No quería eso. No quiero ser un lastre para ustedes. No eres un lastre, dije firmemente. Eres parte de nuestra familia. Tus problemas son nuestros problemas. El resto del viaje transcurrió en silencio, cada uno de nosotros sumido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos al hospital, Alejandro ayudó a su madre a bajar del coche mientras yo buscaba un lugar de estacionamiento. En la sala de emergencias, mientras esperábamos que atendieran a Pilar, Alejandro se acercó a mí. Lo siento, dijo en voz baja. Siento que mi madre haya dañado tu moto. Sé cuánto significaba para ti. Tomé su mano, entrelazando nuestros dedos. Ale, la moto puede repararse. Lo que me preocupa es tu madre, y nosotros como familia. Creo que este incidente ha sacado a la luz problemas que hemos estado ignorando durante mucho tiempo. Alejandro asintió, su mirada fija en Pilar, que estaba siendo examinada por una enfermera. Tienes razón. Hemos estado tan enfocados en nuestras propias vidas que no nos dimos cuenta de lo sola que se sentía mi madre. Necesitamos hacer cambios. Lo haremos, le aseguré. Juntos. Mientras veíamos a Pilar siendo llevada para hacerle radiografías, no pude evitar pensar en cómo un día que había comenzado con la simple tarea de limpiar mi moto se había convertido en un punto de inflexión para nuestra familia. La Kawasaki Ninja 400 yacía dañada en nuestro garaje, pero quizás este incidente era exactamente lo que necesitábamos para reparar las grietas en nuestra relación familiar. El desastre de la moto, aunque doloroso,
palidecía en comparación con la oportunidad que ahora teníamos de reconstruir y fortalecer nuestros lazos familiares. Mientras esperábamos noticias sobre el estado de Pilar, me prometí a mí misma que haríamos todo lo posible para asegurarnos de que nunca más se sintiera sola o olvidada. El olor a desinfectante y el zumbido constante de las máquinas llenaban la sala de espera del hospital. Alejandro y yo permanecíamos sentados, nuestras manos entrelazadas, mientras esperábamos noticias sobre Pilar. El tiempo parecía arrastrarse, cada minuto se sentía como una hora. Finalmente, un médico se acercó a nosotros. ¿Familiares de Pilar Rodríguez? Nos levantamos de un salto. Sí, somos nosotros, respondió Alejandro. ¿Cómo está mi madre? El doctor nos miró con una expresión tranquilizadora. Su madre está bien. Tiene algunas contusiones y un esguince leve en la muñeca, pero nada grave. La hemos vendado y le hemos dado algunos analgésicos. Pueden pasar a verla ahora. Sentí como la tensión abandonaba mis hombros. Alejandro soltó un suspiro de alivio. Gracias, doctor. Seguimos al médico hasta la habitación donde estaba Pilar. Cuando entramos, la vimos sentada en la cama, su brazo vendado y su rostro mostrando signos de cansancio y vergüenza. Mamá, dijo Alejandro suavemente, acercándose a ella. ¿Cómo te sientes? Pilar levantó la mirada, sus ojos llenos de lágrimas. Estoy bien, hijo. Solo un poco adolorida, y muy avergonzada. Me acerqué también, colocando una mano sobre su hombro. Lo importante es que estás bien, Pilar. Ella asintió, pero pude ver que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Lo siento tanto, dijo con voz quebrada. He actuado como una tonta. Podría haberme lastimado seriamente, o peor aún, lastimar a alguien más. Mamá, interrumpió Alejandro, ¿qué pasó realmente? Este no es tu comportamiento habitual. Pilar tomó una respiración profunda, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Yo, me sentía tan sola, tan olvidada. Ver esa moto, saber cuánto habían gastado en ella. Me hizo sentir como si yo no importara. Pero mamá, protestó Alejandro, sabes que eres importante para nosotros. Lo sé, dijo Pilar, agitando su mano buena. Pero a veces parece que todos están progresando en la vida, menos yo. Sus palabras, aunque duras, revelaban una profunda tristeza que nunca antes había percibido. Me senté al borde de la cama, tomando su mano entre las mías. Pilar, dije suavemente, no teníamos idea de que te sentías así. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Ella soltó una risa amarga. ¿Y parecer una vieja amargada y envidiosa? No quería ser una carga para ustedes. Tienen sus propias vidas, sus propios sueños. Pero eres parte de nuestras vidas, insistió Alejandro. Tus problemas son nuestros problemas. Pilar negó con la cabeza. No quería interponerme en su camino. Los veía tan felices, tan llenos de planes. No quería ser la nube negra en su cielo azul. Sentí como se me formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo no habíamos notado su dolor? ¿Cómo habíamos estado tan ciegos? Pilar, dije, mi voz apenas un susurro, lo siento mucho. Debimos haber estado más atentos, debimos haber preguntado cómo te sentías realmente. No es su culpa, respondió ella. Yo también debí haber sido más honesta. Es solo que, ver esa moto, ese símbolo de todo lo que ustedes pueden permitirse y yo no. Algo dentro de mí simplemente explotó. Alejandro se sentó al otro lado de la cama, tomando la mano de su madre. Mamá, el dinero no lo es todo. Sí, hemos trabajado duro para permitirnos algunos lujos, pero eso no significa que no nos preocupemos por ti. Lo sé, dijo Pilar, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Es solo que a veces me siento tan inútil, tan obsoleta. Como si el mundo hubiera seguido adelante y me hubiera dejado atrás. Sus palabras me golpearon con fuerza. ¿Cuántas veces habíamos hablado Alejandro y yo sobre nuestros planes, nuestros sueños, sin pensar en cómo eso podría afectar a Pilar?
¿Cuántas veces habíamos celebrado nuestros logros sin considerar que ella podría sentirse excluida? Pilar, dije, apretando suavemente su mano, eres una parte fundamental de nuestra familia. Nada de lo que tenemos o logramos tiene sentido si no podemos compartirlo contigo. Alejandro asintió, respaldando mis palabras. Mamá, te prometo que a partir de ahora vamos a estar más presentes, más atentos a tus necesidades. Pilar nos miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Gracias, mis niños. Siento mucho haber actuado de esa manera. La moto. La moto puede repararse, interrumpí. Lo que importa es que estás bien y que ahora podemos abordar estos problemas juntos. Pero los gastos, comenzó Pilar. No te preocupes por eso ahora, dijo Alejandro firmemente. Lo importante es que te recuperes y que encontremos una manera de mejorar nuestra comunicación como familia. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno procesando la intensidad emocional de la conversación. Finalmente, Pilar habló de nuevo. ¿Saben? Cuando era joven, siempre soñé con tener una moto, dijo con una sonrisa nostálgica. Pero la vida tenía otros planes para mí. Alejandro y yo intercambiamos miradas. Bueno, dije, una idea formándose en mi mente, tal vez cuando te recuperes, podríamos llevarte a dar un paseo. Con nosotros, por supuesto. Los ojos de Pilar se iluminaron. ¿De verdad? ¿Harían eso por mí? Por supuesto, respondió Alejandro. Somos familia, ¿recuerdas? Estamos juntos en esto. Mientras veía a Pilar sonreír, realmente sonreír por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que este incidente, por doloroso que hubiera sido, podría ser el catalizador que necesitábamos para fortalecer nuestros lazos familiares. La moto dañada en nuestro garaje ya no parecía un desastre, sino un recordatorio de la importancia de la comunicación y la empatía en la familia. Habíamos estado tan enfocados en nuestros propios sueños que habíamos olvidado incluir a Pilar en ellos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, visible a través de la ventana del hospital, me prometí a mí misma que esto sería un nuevo comienzo para nuestra familia. La Kawasaki Ninja 400 se repararía, sí, pero más importante aún, repararíamos y fortaleceremos nuestros lazos familiares. La confesión amarga de Pilar había sido dolorosa, pero necesaria. A veces, se necesita una tormenta para limpiar el aire y permitir que brille el sol nuevamente. Y mientras miraba a Pilar y Alejandro, sentí que, a pesar de todo, el futuro se veía más brillante que nunca. El silencio que siguió a la emotiva confesión de Pilar fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose a la habitación del hospital. Una enfermera entró, con una tableta en la mano y una expresión seria en el rostro. Disculpen, dijo, mirando a Pilar. Necesito hacerle algunas preguntas sobre el accidente para nuestro informe. Sentí como la tensión volvía a llenar la habitación. Pilar palideció visiblemente, y Alejandro se enderezó en su silla, su mano apretando la de su madre. La enfermera continuó, ¿puede explicarme exactamente cómo ocurrió el accidente? Miré a Pilar, quien parecía haberse quedado sin palabras. Sus ojos, llenos de pánico, se movían entre Alejandro y yo, buscando ayuda. En ese momento, tomé una decisión impulsiva. Me levanté, colocándome entre la enfermera y Pilar. Disculpe, dije con una voz más firme de lo que me sentía, pero creo que este no es el mejor momento para estas preguntas. Mi suegra aún está conmocionada por el accidente. La enfermera me miró con escepticismo. Entiendo, pero es importante que obtengamos esta información lo antes posible para nuestros registros y posibles implicaciones legales. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Implicaciones legales? No había considerado esa posibilidad. Si se descubría que Pilar había tomado la moto sin permiso y la había dañado, ¿podría haber consecuencias legales? ¿Problemas con el seguro? En ese momento, una idea surgió en mi mente. Era arriesgada, posiblemente poco ética, pero en ese instante parecía la única salida. Mire, dije, bajando la voz y acercándome a la enfermera, hay una cámara de seguridad en nuestro garaje. Todo el incidente fue grabado. Los ojos de la enfermera se abrieron con interés. Oh, eso sería muy útil para nuestro informe. Asentí,
sintiendo una mezcla de culpa y determinación. Sí, lo sería. Pero antes de mostrar esas imágenes a nadie, incluyendo a la policía, nos gustaría revisarlas en privado con nuestra familia. Estoy segura de que entiende lo delicado de la situación. La enfermera pareció dudar por un momento, pero luego asintió. Entiendo. Pero necesitaremos esa información pronto. Por supuesto, respondí. Le prometo que tendrán todo lo necesario para su informe. Solo necesitamos un poco de tiempo para procesar todo esto como familia. La enfermera finalmente accedió y salió de la habitación, prometiendo volver más tarde. Tan pronto como la puerta se cerró, sentí 3 pares de ojos clavados en mí. ¿Cámara de seguridad?, preguntó Alejandro, con una mezcla de confusión y admiración en su voz. No tenemos ninguna cámara en el garaje. Me giré para enfrentar a mi familia, sintiendo el peso de mi mentira. Lo sé, admití. Fue un farol. Necesitaba ganar tiempo. Pilar me miraba con los ojos muy abiertos. Pero, ¿por qué? Tomé una respiración profunda antes de explicar. Pilar, si decimos la verdad sobre cómo ocurrió el accidente, podría haber consecuencias legales. Podrías enfrentar cargos por tomar la moto sin permiso, y definitivamente tendríamos problemas con el seguro. El rostro de Pilar se llenó de horror al darse cuenta de las posibles ramificaciones de sus acciones. Oh, Dios mío. No pensé. Yo. Tranquila, mamá, dijo Alejandro, apretando su mano. Vamos a resolver esto juntos. Me senté en el borde de la cama, mirando a Pilar y Alejandro. Escuchen, sé que mentir no es la mejor solución, pero en este momento, creo que es nuestra mejor opción para protegernos todos. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón. Pero, ¿qué vamos a decir? Necesitamos una historia coherente. Podríamos decir que Pilar estaba ayudándonos a mover la moto en el garaje y accidentalmente perdió el control, sugerí. Es lo suficientemente cerca de la verdad para ser creíble, pero no implica ninguna acción ilegal. Pilar nos miró a ambos, sus ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que estén dispuestos a mentir por mí después de lo que hice. Tomé su mano entre las mías. Pilar, somos familia. Nos protegemos mutuamente. Sí, cometiste un error, pero todos lo hemos hecho. Lo importante es cómo avanzamos desde aquí. Alejandro asintió, respaldando mis palabras. Mamá, te queremos. No vamos a dejar que enfrentes esto sola. En ese momento, como si el universo quisiera poner a prueba nuestra recién formada alianza, escuchamos sirenas en la distancia. El sonido, probablemente de una ambulancia pasando cerca del hospital, hizo que Pilar se sobresaltara. Oh, Dios, susurró, su rostro palideciendo aún más. ¿Creen que es la policía? No, mamá, dijo Alejandro con calma. Probablemente solo sea una ambulancia. Estamos en un hospital, ¿recuerdas? Pero pude ver el miedo en los ojos de Pilar. El sonido de las sirenas parecía haber hecho que la realidad de la situación la golpeara con toda su fuerza. Lo siento tanto, dijo entre sollozos. He arruinado todo. Su moto, nuestra relación, todo. Me senté junto a ella, rodeándola con un brazo. Pilar, escúchame. Nada está arruinado. La moto se puede reparar, y nuestra relación, bueno, creo que este incidente nos ha hecho darnos cuenta de cuánto nos necesitamos mutuamente. Alejandro se unió a nosotras en la cama, formando un abrazo grupal. Mamá, esto es solo un bache en el camino. Vamos a superarlo juntos. Mientras abrazaba a Pilar y a Alejandro, sentí una mezcla de emociones, miedo por las posibles consecuencias de nuestra mentira, alivio por haber encontrado una solución temporal y una profunda gratitud por la fuerza de los lazos familiares. El sonido de la sirena se desvaneció en la distancia, y con él, parte de la tensión en la habitación. Nos separamos del abrazo, y pude ver una chispa de determinación en los ojos de Pilar. Está bien, dijo, secándose las lágrimas. Vamos a hacer esto. Vamos a contar esa historia sobre mover la moto. Y prometo que, pase lo que pase, pagaré por todos los daños.
Asentí, sintiendo una oleada de afecto por esta mujer que, a pesar de sus errores, estaba dispuesta a asumir la responsabilidad. Lo resolveremos, Pilar. Paso a paso. Mientras nos preparábamos para enfrentar las preguntas que seguramente vendrían, me di cuenta de que este farol desesperado, esta mentira nacida del pánico, podría ser el catalizador para un cambio real en nuestra familia. Habíamos tocado fondo, sí, pero ahora solo podíamos subir. La Kawasaki Ninja 400 yacía dañada en nuestro garaje, pero aquí, en esta habitación de hospital, estábamos forjando algo mucho más valioso, una unidad familiar más fuerte, basada en la honestidad, el perdón y el apoyo mutuo. El silencio que siguió a nuestra decisión de mantener una historia unificada fue interrumpido por el sonido de pasos acercándose a la habitación. Intercambiamos miradas rápidas, preparándonos mentalmente para lo que vendría. La puerta se abrió, revelando a la misma enfermera de antes, acompañada por un hombre de mediana edad vestido con un traje. «Buenas tardes», dijo el hombre, su voz grave llenando la habitación. «Soy el doctor Ramírez, director del hospital. Me han informado de la situación y me gustaría hablar con ustedes». Sentí como la tensión en la habitación aumentaba. Pilar se enderezó en la cama, su rostro una máscara de preocupación. Alejandro se puso de pie, colocándose protectoramente junto a su madre. «Por supuesto, doctor», respondí, tratando de mantener la calma. «¿En qué podemos ayudarle?». El doctor Ramírez nos miró a cada uno antes de hablar. «Entiendo que hubo un accidente con una motocicleta. Dada la naturaleza del incidente y las posibles implicaciones legales, el hospital está obligado a informar a las autoridades». Sentí como mi corazón se aceleraba. Nuestra mentira estaba a punto de ser puesta a prueba. Miré a Pilar, cuyo rostro había palidecido aún más. «Doctor», comencé, mi mente trabajando a toda velocidad, apreciamos su preocupación, pero como mencioné antes, tenemos grabaciones de seguridad del incidente. Fue un simple accidente mientras movíamos la moto en el garaje. El doctor Ramírez arqueó una ceja. «Entiendo. Sin embargo, dada la edad de la paciente y la naturaleza de sus lesiones, debemos ser cautelosos». Fue entonces cuando Pilar, para sorpresa de todos, habló. Su voz, aunque temblorosa, tenía un tono de determinación que no le había escuchado antes. «Doctor», dijo, mirando directamente al doctor Ramírez, «aprecio su preocupación, pero debo insistir en que esto fue un simple accidente. Sé que a mi edad puedo parecer frágil, pero le aseguro que soy más fuerte de lo que parezco. Estaba ayudando a mi hijo y a mi nuera con su moto, y cometí un error. Eso es todo». El doctor Ramírez la observó por un momento, como evaluando la veracidad de sus palabras. Finalmente, asintió lentamente. «Entiendo, señora. Sin embargo, debo insistir en que se realice un informe detallado del incidente». Fue en ese momento cuando escuchamos sirenas acercándose al hospital. El sonido, aunque probablemente no relacionado con nosotros, hizo que Pilar se sobresaltara visiblemente. El rostro de Pilar se llenó de una mezcla de miedo y resignación. Para mi sorpresa, se giró hacia mí y dijo en voz baja: «No puedo seguir con esto. No puedo dejar que mientan por mí». Antes de que pudiera detenerla, Pilar miró al doctor Ramírez y comenzó a hablar. «Doctor, la verdad es que tomé la moto sin permiso. Estaba molesta y actué impulsivamente. Fue un error terrible y estoy profundamente arrepentida». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Alejandro y yo nos miramos, atónitos. El doctor Ramírez, por su parte, parecía sorprendido pero no juzgador. «Aprecio su honestidad, señora», dijo finalmente. «Entiendo que estas situaciones familiares pueden ser complicadas. Sin embargo, dada su confesión, estamos obligados a informar a las autoridades». Sentí como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Todo lo que habíamos intentado evitar estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera decir algo, Pilar volvió a hablar. «Lo entiendo, doctor. Y asumiré toda la responsabilidad de mis acciones. Pero antes de que llame a nadie, me gustaría tener un momento a solas con mi familia, si es posible». El doctor Ramírez asintió. «Por supuesto. Les daré unos minutos».
Volveré pronto con los formularios necesarios y para discutir los próximos pasos. Cuando la puerta se cerró detrás del doctor y la enfermera, todos nos giramos hacia Pilar. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó Alejandro, su voz una mezcla de preocupación y asombro. Pilar nos miró, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una determinación que no había visto antes. No podía seguir con la mentira. Ustedes estaban dispuestos a arriesgarse por mí, y eso me hizo darme cuenta de cuánto los amo y cuánto me aman. No podía traicionar esa confianza. Me senté junto a ella en la cama, tomando su mano. Pilar, entiendo por qué lo hiciste, pero ¿te das cuenta de las consecuencias que esto podría tener? Ella asintió. Lo sé. Y estoy preparada para enfrentarlas. He vivido una vida larga, y es hora de que asuma la responsabilidad de mis acciones. No puedo dejar que ustedes carguen con esto. Alejandro se unió a nosotras, sentándose al otro lado de su madre. Mamá, no tienes que hacer esto sola. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Pilar sonrió débilmente. Lo sé, cariño. Y eso es lo que me da fuerzas para hacer lo correcto. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno procesando lo que acababa de suceder. Fue entonces cuando tuve una idea. Esperen, dije, levantándome de la cama. Tal vez haya una manera de manejar esto sin que Pilar tenga que enfrentar cargos legales. Ambos me miraron con curiosidad. Expliqué mi plan. Podríamos ofrecer pagar por todos los daños, tanto de la moto como cualquier gasto médico adicional, y comprometernos a que Pilar tomara clases de manejo seguro para personas mayores. Además, podríamos proponer un acuerdo con el hospital para realizar trabajo voluntario como forma de compensación. Es arriesgado, admití, pero podría ser nuestra mejor opción para evitar consecuencias legales más graves. Alejandro asintió lentamente. Podría funcionar. Y mamá, si estás de acuerdo, podríamos buscar ayuda profesional para trabajar en los problemas que llevaron a esta situación en primer lugar. Pilar nos miró a ambos, sus ojos llenos de gratitud y amor. No sé qué hice para merecer una familia tan maravillosa. Estoy de acuerdo con el plan, y prometo que haré todo lo posible para mejorar y ser la madre y suegra que ustedes merecen. Justo cuando terminamos de discutir los detalles de nuestro plan, el doctor Ramírez regresó a la habitación. Para nuestra sorpresa, venía solo y su expresión era más suave que antes. He estado pensando en su situación, comenzó, y aunque aprecio su honestidad, señora, también entiendo que estas situaciones familiares pueden ser complicadas. Antes de tomar cualquier acción oficial, me gustaría escuchar si tienen alguna propuesta para manejar esta situación de manera responsable. Intercambiamos miradas de alivio y esperanza. Le presentamos nuestro plan al doctor Ramírez, explicando cómo nos haríamos cargo de todos los gastos, cómo Pilar se comprometería a tomar clases de seguridad, y cómo estábamos dispuestos a hacer trabajo voluntario en el hospital como forma de compensación. El doctor Ramírez nos escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminamos, nos miró con una expresión pensativa. Su propuesta es interesante y muestra un verdadero deseo de hacer las cosas bien, dijo finalmente. Aunque no puedo prometer nada, estoy dispuesto a considerar esta opción antes de involucrar a las autoridades. Sin embargo, necesitaré que todo esto se ponga por escrito y que se comprometan formalmente a cumplir con cada punto. Sentimos como la tensión en la habitación disminuía considerablemente. Aunque no era una garantía, era una oportunidad que no esperábamos tener. Gracias, doctor, dijo Pilar, su voz llena de emoción. No sabe cuánto apreciamos su comprensión. El doctor Ramírez asintió. La vida es complicada, y a veces las personas cometen errores. Lo importante es cómo decidimos manejar esos errores y aprender de ellos. Mientras el doctor salía de la habitación para conseguir los formularios necesarios, nos miramos los unos a los otros, una mezcla de alivio y determinación en nuestros rostros. Bueno, dijo Alejandro, rompiendo el silencio, parece que tenemos mucho trabajo por delante. Asentí, sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. Sí, pero lo haremos juntos. Como familia. Pilar nos tomó de las manos, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. No sé cómo agradecerles todo esto.
Prometo que haré todo lo posible para mejorar, para ser la persona que ustedes merecen en sus vidas. Lo sabemos, mamá, dijo Alejandro, besando su frente. Y nosotros también nos esforzaremos más. Esto ha sido un llamado de atención para todos. Mientras esperábamos el regreso del doctor Ramírez, comencé a pensar en todo lo que había sucedido en las últimas horas. Lo que había comenzado como un día normal, admirando mi Kawasaki Ninja 400 en el garaje, se había convertido en una montaña rusa emocional que había sacudido los cimientos de nuestra familia. Pero mientras miraba a Pilar y Alejandro, me di cuenta de que, a pesar de todo, habíamos salido más fuertes. Habíamos enfrentado la verdad, por dolorosa que fuera, y habíamos elegido el camino difícil pero correcto. La moto en nuestro garaje estaba dañada, sí, pero era reparable. Y nuestra familia, aunque magullada por los eventos recientes, también estaba en el camino de la reparación y el fortalecimiento. Cuando el doctor Ramírez regresó con los formularios, nos miramos los unos a los otros y asentimos. Estábamos listos para enfrentar lo que viniera, juntos. La Kawasaki Ninja 400 había sido el catalizador de este giro inesperado en nuestras vidas, pero ahora se había convertido en un símbolo de nuestra resiliencia y unidad familiar. Mientras comenzábamos a llenar los formularios, no pude evitar pensar en el futuro. Sabía que teníamos un largo camino por delante, lleno de desafíos y trabajo duro. Pero también sabía que, pase lo que pase, lo enfrentaríamos como una familia unida. La confesión de Pilar, aunque inicialmente aterradora, había sido el primer paso hacia una honestidad y apertura que nuestra familia necesitaba desesperadamente. Y aunque el camino hacia la reparación de la moto y de nuestras relaciones sería largo, estaba segura de que al final, todos saldríamos fortalecidos de esta experiencia. Mientras firmaba mi nombre en uno de los formularios, miré a Pilar y Alejandro. Sus rostros, aunque cansados, mostraban una determinación que me llenó de esperanza. Sí, habíamos cometido errores, pero estábamos dispuestos a aprender de ellos y a crecer juntos. La Kawasaki Ninja 400 yacía dañada en nuestro garaje, pero aquí, en esta habitación de hospital, estábamos construyendo algo mucho más valioso, una familia más fuerte, más honesta y más unida que nunca.